Creo que debemos de hacer un esfuerzo importante porque la regulación del empleo sea exclusivamente o se valide exclusivamente para el tema del trabajo subordinado. Sin duda que era fundamental una reforma. Hay que recordar que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, dicho sea de paso, mi opinión es que tenemos que cambiarle el nombre y la concepción a una Ley Federal del Empleo, porque el concepto de trabajo es mucho más amplio que el empleo y creo que debemos de hacer un esfuerzo importante porque la regulación del empleo sea exclusivamente o se valide exclusivamente para el tema del trabajo subordinado. Y de ahí hacer un esfuerzo lingüístico, un esfuerzo conceptual y jurídico a concretar a que tengamos una ley federal del empleo y eso nos permitirá distinguir de todos los distintos tipos de trabajo, trabajo autónomo, trabajo no asalariado, trabajo voluntario no remunerado, trabajo forzoso y una serie de formas de trabajo, incluso el trabajo en plataformas digitales, la uberización del trabajo, los riders, como le dicen los españoles. Eso nos ayudará a conceptualizar claramente esta forma de trabajar, que no necesariamente es empleo, y creo que desde ahí empezamos teniendo un bloqueo mental y lingüístico de no tener una claridad de lo que debe de regular la Ley Federal del Empleo. Dicho esto, como una acotación simplemente a esas necesidades a futuro que tenemos, hay que recordar que la reforma de 2019 viene de la necesidad de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017. Esta reforma modificó sustancialmente en el mundo del derecho laboral, del mundo del derecho de los especialistas y de la doctrina han considerado que la reforma al artículo 123, además de entrar al fondo de la problemática del derecho colectivo y de la justicia laboral, prácticamente se entiende que es la reforma más importante en el derecho laboral que hemos tenido en los últimos 100 años. Y en función de ello se hacía fundamental tener una regulación muy clara que estableciera y regulara la reforma constitucional del 17. Cabe recordar que la reforma del 17 tuvo 3 ejes fundamentales. La reforma a la justicia laboral, con la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales, que además este concepto no es nuevo. El PAN lo había propuesto hacía 20 años, la extinción de las juntas de conciliación y la creación de tribunales que no es semántico, no es un tema, es que formen parte del tribunal, los tribunales forman parte del poder judicial y eso le da una esencia de independencia, que fue uno de los temas más críticos a nivel internacional del país, que las juntas de conciliación y arbitraje, por su conformación tripartita, representadas por representantes, valga la redundancia, del capital, de los empresarios y de los sindicatos, teóricamente de los trabajadores, pero realmente son los sindicatos. Eso evitaba una verdadera impartición de justicia y sobre todo a nivel colectivo el que se bloqueara cualquier intento de libertad sindical. Entonces, este es un eje fundamental. Se creó como parte de este sistema novedoso de justicia laboral los centros de conciliación laboral, en donde se convirtió constitucionalmente en obligatorio acotar una instancia conciliatoria previa para poder llegar y accesar a los tribunales, con excepciones a mi gusto válidas que también están ya con iniciativas y en proceso de ser o querer ser realizadas hasta dónde deben de ser estas excepciones.
Los otros dos temas fundamentales de la reforma del 17 fueron la transparencia sindical, y esto va junto con pegado con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como una entidad autónoma constitucional, o sea, constitucional desde la base de que está en el artículo 123 de la Constitución. Hay un debate muy interesante si es realmente un órgano autónomo. Mi opinión es que sí. La forma de designación del director o el presidente del centro tiene las mismas características que cualquiera de los demás organismos autónomos establecidos en nuestra Constitución, y fundamentalmente este órgano va a tener tres facultades, ¿no? Una a nivel de conciliación, tanto a nivel individual como federal, pero la parte sustantiva es, o la fundamental, el eje de la modificación, es que lleva a cabo los registros de todas las asociaciones sindicales, de trabajadores como de empresarios. No hay que olvidar que la libertad sindical regula, o los principios de libertad aplican tanto para trabajadores y sindicatos como para los empleadores. Entonces, ese es un eje fundamental, y el siguiente es el de los registros de los contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. Y el tercer eje es que es la fundamental, es la necesidad que para las decisiones sustantivas adentro de las organizaciones sindicales, las decisiones se tomen por los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto. El directo fue parte de las reformas, de las adiciones que le dio la Ley Federal del Trabajo, que fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este eje de validación del voto personal, libre y secreto va de la mano con la necesidad para que un sindicato pueda emplazar a huelga a un empleador, requiere necesariamente demostrar la representatividad de los trabajadores. Algo que parecería una obviedad, el que un sindicato represente trabajadores y sean trabajadores del centro de trabajo para poder solicitar la firma de un contrato colectivo y por ende emplazar a huelga a ese patrón. Bueno, pues eso tuvo que ser motivo de una reforma constitucional y establecer que para cualquier contrato colectivo inicial se requiere la representatividad. La ley estableció como concepto de esta representatividad el 30% de los trabajadores sujetos al probable contrato colectivo que se firmara, y tiene que estar avalada esta representatividad por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que emite una constancia de representatividad, y bajo esa base poderle así dotar del derecho a los trabajadores por vía de su sindicato de establecer una negociación colectiva, que es otro de los principios fundamentales de la libertad sindical que quedaron consignados en esta reforma constitucional. La necesidad de la reforma constitucional, que dicho sea de paso, fue aprobada por unanimidad, la reforma constitucional, cosa extraordinaria, lo que representa la necesidad de este cambio. Viene de presiones internacionales, sin duda alguna, tanto de quejas presentadas ante la OIT y las distintas observaciones que se le habían hecho al gobierno mexicano por los contratos colectivos de protección patronal. Es la forma en la que la designó la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, derivado de lo que encontraron. ¿Qué son estos contratos colectivos de protección? En el argot laboral le decimos los contratos de Protec, ¿no? ¿Qué era un contrato de protección? Es la firma de un contrato
con un sindicato que tenía un contrato colectivo de trabajo que tenía todos los visos de validez formal, porque se firmaba con el sindicato, se firmaba por el empleador, por el patrón, se depositaban ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya fueran federales y locales, y lo que esto hacía es que brindaba un escudo para que ningún otro sindicato que dijera representar trabajadores sin demostrarlo, porque la ley hasta 2019 permitía que los sindicatos se emplazaran a huelga sin tener la representatividad. Entonces, con este virus de los emplazamientos a huelga de extorsión, bueno, pues la vacuna era firmar un contrato colectivo de protección patronal, entre comillas, para usar el lenguaje de la OIT, y entonces bajo ministerio de ley que no permitía el emplazamiento a huelga cuando ya, por firma de contrato colectivo, cuando ya existía otro depositado en la Junta, bueno, pues era la vacuna para evitar los chantajes o las extorsiones por parte de los sindicatos. Pero se generó tal forma que los sindicatos presumían tener el mayor número de contratos colectivos de trabajo celebrados, y bien, como se los dijo en alguna reunión que me tocó presenciar, el entonces secretario del Trabajo les dijo: ustedes ya perdieron la visión, la importancia es tener el mayor número de agremiados y no el mayor número de contratos colectivos. Entonces esto refleja claramente que había una distorsión en el medio laboral y fueron sin número de quejas que se dieron en la OIT al respecto, y la presión internacional por esa parte vino sin duda alguna a generar la necesidad de modificar nuestro sistema legal en cuanto a la contratación colectiva. Por el otro lado, en donde se inició formalmente ya esta presión de ponerlo en los tratados, la de la modificación de la ley, fue la presunta firma del Tratado Transpacífico. En el Tratado Transpacífico, en épocas de Barack Obama, se dijo: tiene que haber necesariamente una cláusula laboral. Y bajo esta perspectiva vino la exigencia de que se firmara este capítulo laboral dentro de ese tratado, que, como sabemos, Trump lo echó para abajo, pero de ahí vino realmente la necesidad. La parte final, ya la presión final de cómo quedó el actual TEMEC, fue después de firmado en Argentina entre Peña, Barack, fue Trump primero, y Trudeau, ya el Tratado de Libre Comercio. Trump, ya en el poder, lo que insistió es que necesariamente tenía que darse un anexo que tuviera dientes para que realmente se diera la libertad sindical y se diera una forma de que el comercio tuviera una importancia fundamental, o se bloqueara el comercio con los aranceles, y eso fue lo que dio lugar a los mecanismos de respuesta rápida que llevamos, si no mal recuerdo, al día de hoy 14, que lo cierto es que han demostrado ser eficientes, eficaces, tanto en el tiempo como en los resultados. ¿Por qué? Porque las sanciones, no cumples con los acuerdos de reparación que se establecieron en función de las quejas por no cumplir con los principios de libertad sindical, y las sanciones que ya no puedes comerciar o en primera instancia encarece la posible comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces sí has aprobado el mecanismo de respuesta rápida ser una legislación interesante y que ha logrado mover todos los temas de libertad sindical. En ese mismo ánimo internacional, la reforma del 2019
¿refuerza o viola alguno de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Homologó la regulación de la materia con los criterios de la Organización Internacional? Hay de todo. Mi opinión es que la modificación a la ley generó un poder en demasía al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la observancia, por querer observar a mi gusto en demasía todos los temas de las consultas que se deben de hacer para las revisiones de los contratos colectivos de trabajo existentes o los contratos de trabajo inicial, o como se dio en el pasado con la legitimación de los contratos colectivos, dotó de tanta fuerza y de tanto procedimientos administrativos e información que tienen que dar los sindicatos y en su caso los patrones, que a mi gusto sí hay una intervención indebida del Estado en la libertad sindical. Pero por el otro lado sí hay muchos otros temas que requerían modificación, adecuaciones, los temas de transparencia sindical, el tema de libertad democrática dentro de los sindicatos, son temas que eran necesarios en nuestro país. La existencia hoy de padrones sindicales donde los sindicatos tienen que verdaderamente demostrar en forma regular el nombre, domicilio y el centro de trabajo donde prestan servicios sus afiliados. Esos padrones sin duda alguna van a fomentar la transparencia sindical y por ende la libertad sindical.